Entonces, en esta segunda parte vamos a mencionar algunas propiedades del color que son muy importantes para el manejo del mismo. Bueno, entonces, vamos a trabajar, vamos a reconocer cuáles son los colores complementarios. Es muy importante saber cuáles son los colores complementarios o de contraste. Los colores complementarios o de contraste, acá vamos en nuestra hojita ir poniendo complementarios o de contraste, son aquellos que tienen en el círculo cromático, son aquellos que se encuentran enfrente del círculo cromático. ¿Por qué se llaman complementarios o de contraste? Porque son colores que contrastan exactamente entre sí. Entonces ustedes se van a dar cuenta en algunos ejemplos que mencioné ahorita, que digamos se utiliza mucho el naranja con el azul, porque son complementarios. Y el uno realiza la sombra del otro, ¿sí? Es casi como el blanco y el negro. Entonces en el color también se utiliza como esa regla de colores para saber qué color tú puedes utilizar en el caso de querer generar una sombra, ¿sí? Y cuál utilizar para la luz. Entonces, si en ese orden de ideas tenemos que el color complementario es el que está enfrente en el círculo cromático, del amarillo, el que está enfrente en el círculo cromático, ¿cuál es? El violeta. ¿Listo? Entonces es importante que acá pongamos amarillo, color complementario, violeta. Si te das cuenta de un primario, siempre va a ser un secundario. Bueno, tenemos el color rojo. ¿Cuál es el que está enfrente del círculo cromático? Doña Gladys, cuéntame cuál está frente al círculo cromático del rojo. ¿Del rojo? Sí. ¿El morado? No, el frente del círculo cromático, el rojo está acá, el que está enfrente sería el verde. ¿Sí? Entonces, rojo, enfrente, el que está enfrente del círculo cromático correspondería al verde. ¿Por qué? Porque tú tienes... Complementario, sí. Y tú te das cuenta que está enfrente, acá tienes 1, 2, 3, 4, 5 colores, y acá tienes 1, 2, 3, 4, 5 colores, y te das cuenta está enfrente, ¿sí? Ese corresponde al color complementario del rojo. Cuando hagamos la actividad ahorita con las esferas, se van a dar cuenta que cuando tengan la gama de colores del verde y tú utilices el rojo para la sombra, pues obviamente es ahí donde entendemos cómo se utilizan los colores complementarios. Recordemos que es el contraste perfecto entre dos colores, ¿sí? Tanto como el blanco y el negro. Y por último tenemos el azul. ¿Qué color? Paola, dime qué color ves que está enfrente del azul. Del azul está, espérame que aquí lo tengo mejor, el naranja. Del azul, el naranja, exactamente. Entonces, si te das cuenta, está enfrente del círculo cromático. Cuando yo les digo que hay, digamos que hay muchos ejemplos en las imágenes que veamos en un logo, que ustedes se dan cuenta que normalmente se utilizan esos dos tipos de colores para que contraste. ¿Listo? Entonces, es importante tener este conocimiento para ser aplicado, digamos, de una manera más concreta a lo que sería el uso del color. Bueno, en ese orden de ideas tenemos que si el amarillo verdoso, yo voy a utilizar el amarillo verdoso casualmente un día, ¿cuál sería el que se encuentra al frente en el círculo cromático como complementario? Sería el rojo violáceo, ¿sí? Y así con todos. Digamos, hagamos un ejemplo. El amarillo naranja, ¿cuál sería el complementario del amarillo naranja? El azul violáceo, ¿sí? El que está enfrente del círculo cromático. Amarillo naranja, azul violáceo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro esa parte? Bueno. Sí. Vale, listo. Otra cosa importante de la teoría del color es entender que hay tonos neutrales. Que los tonos neutrales corresponden no a los colores en sí mismos, sino a esos colores que combinan con todos. ¿Cuáles son los colores que combinan con todos? Que de hecho no son colores sino tonos. Está el negro, está el blanco y está el gris. Son esos tres tonos neutrales que nos van a ayudar a entender que puedes combinarlo con cualquier color. Tenemos el negro, el blanco
y el gris, que de hecho no son colores, ¿sí? Porque no tienen Son como base tonos. ninguno de estos colores, exacto, son tonos neutrales. Un elemento importante también de reconocer en la teoría del color es que existen tres propiedades básicas del color, que es lo que lo utilizamos para cualquier aplicación del color. Entonces, propiedades del color. Una es el matiz. ¿El matiz qué es? El color. El color en sí mismo. Cualquier color, cualquier tipo de color de estos corresponden a un matiz. Dos, tenemos luminosidad, que es cuando encontramos los colores con diferentes tonalidades de color, ¿cierto? Tenemos un rojo más fuerte, que puede ir aclarando o oscureciendo de acuerdo al color, ¿cierto? Al uso del color. Y por último, la saturación. Y La la saturación intensidad. tiene que ver con la pureza del color. Entonces, cuando un color no está puro, cuando un color ya está mezclado con otro. ¿Sí? Digamos que cuando tú mezclas el amarillo con el azul ya no está puro, ¿cierto? Cuando ustedes tienen en fotografía, por ejemplo, cuando ustedes van a arreglar una fotografía, ustedes se dan cuenta que a veces uno satura de color la fotografía y los colores son vivos. Cuando se va desaturando, los colores se van volviendo grises, ¿cierto? Ahí se está desaturando, entonces eso tiene que ver la saturación. En esta parte de aquí, digamos que con las propiedades del color, vamos a realizar una luminosidad de cualquier color. Entonces, ¿cómo la vamos a degradar? La luminosidad tiene que ver con la difuminación del color. Van a coger cualquier color y van a generar una saturación, una degradación del color de lo más intenso a lo más clarito. ¿Sí? Entonces van a hacer una degradación del color. Realmente es muy simple, así como lo acabo de hacer. De lo más oscuro y lo degrado. Tenemos luminosidad del color. Y con la saturación vamos a tomar otro color, lo vamos a difuminar también, a generar la degradación del color, pero en el extremo en el que está más oscuro, como lo vemos acá, vamos a aplicar negro, porque ya lo estamos mezclando con algo, ¿cierto? Y en la degradación final lo vamos a mezclar con blanco. Entonces generando obviamente que el color vaya del negro al blanco y pase por el color. Ahí ya estamos utilizando tonos neutrales, ¿sí? Estamos generando como el volumen, la degradación partiendo del blanco, del negro y el color. Listo. Digamos que esas cosas son importantes. En cuanto a otro elemento importante, digamos que lo voy a mencionar rápidamente, están los colores análogos. ¿Cuáles son los colores análogos? Análogos. Los colores análogos son los vecinos. Tráense esa palabra para que la entiendan. Los vecinos que se encuentran en el círculo cromático. Cuando yo tengo un rojo, pues el vecino es el que está más cerca y es un color análogo, que sería el rojo violáceo en este caso, o sería el rojo naranja. ¿Sí? Entonces los colores análogos son los colores que son parecidos en el círculo cromático. ¿Sí? Y en ese sentido hay familias de análogos. Que corresponde a esas gamas de colores que son parecidos. Me explico. Venimos del rojo al amarillo, que es una familia de análogos, que sería del amarillo al rojo. Todos esos colores serían análogos, una familia de análogos, ¿cierto? Porque son una degradación, son colores parecidos. ¿Sí? Tenemos el amarillo naranja, el rojo, el naranja, ¿sí? El rojo naranja y el rojo como familia de análogos, ¿sí? Para el uso de los colores. Digamos que en esta partecita ya simplemente vamos a hacer la degradación del rojo al amarillo y hacen prácticamente esta degradación que tenemos acá. En donde tienes el amarillo, el rojo en esta parte, el amarillo en esta,
y realizamos la degradación correspondiente a lo que vemos ahí en el círculo cromático. Vemos el rojo naranja, el amarillo naranja y por último el amarillo. Y ya vemos la degradación, ¿cierto? Acá. Es esto. ¿Listo? Esta sería como la segunda parte de la teoría básica del color, en donde aplicando todos estos elementos, pues podemos utilizarlo obviamente adecuadamente y ya no se va a ver una imagen coloreada, sino que se va a ver una imagen en la cual tiene capas de colores que nos ayuda a entender cómo y cuándo utilizar el color. ¿Listo? El círculo cromático se divide en dos partes de color, uno que son cálidos y otros que son fríos. Los que son fríos, si tú te das cuenta, se acercan más al azul. ¿Sí? Entonces tenemos los verdes y algunos violetas, y los que son cálidos se acercan más hacia el rojo y el amarillo. Y eso con el fin de entender que dependiendo del uso del color que tú te vayas cálidos o fríos, pues obviamente nos vas a dar algo diferente en la parte de la sensibilidad del color. Ok, en esta aplicación, en esta tercera parte de la actividad, vamos a trabajar la teoría del color para generar el volumen de estas esferas que tenemos acá. Para las primeras tres esferas, vamos a trabajar lo que es la familia de análogos del amarillo al rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar estos dos colores primarios, el amarillo y el rojo, y utilicemos ya terciario, secundario, el naranja, para realizar la primera esfera como tal. Vamos a partir del amarillo, que es el color base. Entonces vamos a aplicar amarillo por intensidad. Recuerden que ya hicimos un ejercicio de cómo realizarlo por intensidad, de más intenso a más intenso para generar el volumen. Y vamos a utilizar el blanco para realizar la parte de la luz de nuestra esfera. Entonces tenemos nuestra primera esfera. Ahí la tenemos. Tenemos nuestra primera esfera. Luego entendemos que después del amarillo aparece el naranja, ¿cierto? En el círculo cromático. Entonces vamos a aplicar en la parte de la sombra, lo que sería naranja, para ir realizando la difuminación del color. Digamos que la técnica nos permite poner cuantas veces necesitemos, entonces vuelven a aplicar amarillo para sacar un amarillo más claro. Exacto. Y por último, tenemos el rojo, entonces el rojo va a ser lo que marca la sombra de nuestra esfera. Aquí estamos aprendiendo a hacer esferas partiendo de la técnica o el uso del color. Entonces el rojo, como es el tono más oscuro, es el que nos va a ayudar a hacer lo que sería el volumen de la sombra de nuestras esferas. ¿Sí lo vemos ahí? Voy a poner un poquito más de amarillo para subir y degradar mejor el color. Entonces acá tenemos nuestra primera esfera, hecha ya con la técnica del color. No sé si la vemos bien ahí. Sí. Quedan muy bonitas. ¿Listo? Segundo, en esta parte de aquí vamos a hacer el mismo proceso que acabamos de hacer. Otra vez la gama del color. Digamos que acá tenemos el volumen partiendo de una degradación de familia normal, pero aquí ya vamos a utilizar los complementarios. Vamos a partir de la gama del color del amarillo. Le aplico el blanco, para la luz y difumino. Okay. Luego el naranja, que sería el segundo tono, para generar la degradación. Y si ustedes se dan cuenta, yo aplico toda la superficie y encima de ese aplico el siguiente color. No separo los colores, es importante que no separemos los colores porque a veces pasa. Sucede que separan los colores, entonces ya no se va a ver la mezcla del color, sino que se va a ver separadito, como una pelotica. Entonces ya no se ve el volumen partiendo de la teoría del color.
Listo, acá tenemos como la misma base. Le aplico más rojito para que me marque más la parte de la sombra. Hay como mucha luz. Ya. Listo. Sí vemos el volumen, ¿verdad? Entonces vemos luz y sombra partiendo del color. Y a este le vamos a aplicar el complementario del amarillo para hacerle la sombra. ¿Cuál es el complementario del amarillo? ¿Alguien me puede decir? El violeta. El violeta, exactamente. Tengo el violeta y es acá donde utilizamos los colores de contraste para generar el volumen. Voy a utilizar el violeta para hacerle la parte de la sombra más oscura. Ok, acá está. Le aplico muy poco y difumino. Entonces, ¿qué generó ese violeta? Generó la sombra que yo necesitaba hacer en mi esfera. Podemos limpiar después, entonces eso nos ayuda a generar bien el volumen. Acá tenemos cómo me quedó la esferita, mira cómo lo vemos y entendemos ahora por qué utilizamos un violeta para la sombra, ¿no? Por último, en esta tercera esfera vamos a realizar el mismo proceso de degradación con la familia de colores del amarillo al naranja, partiendo de la saturación, de la degradación del amarillo, la luz y la degradación. Ahí la tenemos. Luego el naranja. Recuerden que pueden poner amarillos nuevamente para sacar algunos tonos que se hayan perdido. Aquí le puse más amarillo. Y por último el rojo. Listo. Tenemos nuestra esfera nuevamente, en donde ya tenemos el volumen partiendo precisamente de el uso del color. Aquí vamos a utilizar el complementario del último color que utilizamos, que es el rojo. ¿Cuál es el complementario del rojo? El verde. El verde, exactamente. Vamos a utilizar el verde para la parte de la sombra y una vez más nos damos cuenta cómo el uso de ese color nos va a ayudar a entender cómo formamos la sombra de esta esfera que tenemos acá. Ahora, en uno de los bodegones que les envía al grupo, haría la aplicación de esta teoría, hagamos frutas. Digamos, esta frutica puede ser una naranja que tengamos por ahí. Mira acá, como tenemos el verde. ¿Listo? Y digamos que esta sería la primera parte para que entendamos cómo utilizamos el color y cuándo utilizar los complementarios para generar la sombra. Si nos damos cuenta con el color complementario que aplicamos aquí con el amarillo, que es el violeta, generamos ese color cuaternario que nos da el volumen precisamente de la esfera. Bueno, en nuestra segunda línea de esferas vamos a utilizar la familia de colores del amarillo al verde. Para eso vamos a necesitar el amarillo, el verde y el azul y el blanco para realizar la luz. Bueno, entonces en esta primera esferita vamos a trabajar de nuevo un volumen con la base de amarillo. ¿Sí? Y realizamos el brillo con el blanco. Difuminamos con el dedito. Las siguientes dos esferas van a ser exactamente iguales. Del amarillo al azul, generando toda la gama de los verdes. Pero nuevamente, sobre esta segunda vamos a utilizar el complementario del amarillo, ya que es el color que más predomina en esta gama de color. ¿Cuál es el complementario del amarillo? El violeta. Entonces nuevamente vamos a utilizar el violeta en esta esfera para poder realizar la sombra
correspondiente a esta esfera. Entonces nos damos cuenta ahí que el color se mezcla, que se mezcla el verde con el violeta, lo cual genera que sean dos colores complementarios y que la mezcla de estos dos colores generen un color cuaternario que nos da exactamente la sombra que necesitamos. Para la última esfera, como en la anterior, vamos a necesitar ya no el complementario del rojo, sino el complementario del verde. ¿Cuál es el complementario del verde? El rojo. Entonces, aquí vamos a utilizar para la sombra el tono rojo, el cual al mezclarse con los demás colores, pues nos va a generar esa sombra. Esa sombra. Si se empieza a perder, no importa, tomen el color verde, aplican, toman el color amarillo y resaltan un poquito más el color para que no se pierda. Entonces aquí tenemos nuestra gama de colores del amarillo al azul. Perfectamente, con rojo, con violeta y sin complementar. En estas últimas tres esferitas vamos a hacer la práctica de lo que hemos visto con respecto a la saturación, luminosidad y la oxidación con blanco y negro. Entonces, en la primera esfera solamente vamos a tomar cualquier color que tengamos en nuestra paleta y vamos a realizar una degradación simple. Simple. Entonces, en este caso ya tomé un color rojo, un color vino tinto, hice la degradación y le aplico blanco para el brillo. Entonces estamos practicando lo que es degradar un color de lo más saturado a la luz. Listo. En la segunda esfera vamos a realizar la degradación de un color también. En este caso voy a hacer el naranja. Vamos a hacer la degradación de un color, cualquiera que quieran de su paleta. Lo degradamos. Llegamos al blanco también nuevamente. Difuminamos. Pues la intención es que, digamos, esta actividad les vaya desarrollando tanto la técnica como el uso del color. Bueno. Y por último le vamos a aplicar el negro. Eso se llama oxidación del color. El negro lo que va a hacer es sacar ese brillo mucho más fuerte de nuestra esfera. Entonces, si se dan cuenta, debe ser muy poquito para que ustedes dejen que el color se mezcle, se oxide y nos dé la sensación de volumen. Mira, ahí la tenemos bien bonita, sin separar el color. ¿Listo? Importante, no separen los colores, que sea uno sobre el otro. Y por último, en este circulito de acá, vamos a realizar, ya sea con esta gama o con esta, el mismo proceso, en donde vamos a aplicar el blanco y el negro para generar el tono más oscuro. Entonces tenemos la esfera, el brillo, y difuminamos. Recuerden que podemos empezar a dejar, después de difuminar, un poquito más el pastel sin quitarlo. Digamos que el mismo pastel ya nos va dejando difuminar. Luego tenemos el naranja. Difuminamos un poco para que no se corte tanto. Por último, el rojo. Y volvemos a difuminar, ya teniendo como la esfera a través de toda la gama de colores de la familia de colores del amarillo, el naranja, el rojo. Voy a utilizar el negro para la sombra final. Digamos que en esto se utilizan los complementarios, en este estoy utilizando el negro. Y eso se llama oxidación del color, también es viable. No en todos los casos se utiliza
solo el negro, sino también se utiliza el complementario para generar esa sombra. Cuando ya tenemos nuestra actividad terminada, nos damos cuenta que hemos aplicado toda la teoría del color en un ejercicio tan simple como utilizarla en las esferas. ¿Listo? Entonces tenemos la gama del amarillo al rojo, la gama del amarillo al azul y diferentes formas de utilizar una degradación, una oxidación, otra degradación del blanco al negro con el color y por último, pues una oxidación con ya una gama de colores. ¿Listo? Es esta imagen, bueno, la que vamos a trabajar mezclando los colores como lo acaban de ver. Si nos damos cuenta, la naranja tiene violeta como sombra, tiene negro, esa pera que tenemos ahí tiene rojos para ciertas manchitas, tiene rojo para la sombra. Es ahí donde cobra importancia el uso del color. ¿Listo? Vamos a partir de la imagen que ya tienen en su poder para comenzar a construir sobre su papel craft la forma básica de ese bodegón que tenemos ahí. Entonces van a construir todo como ya conocen, partiendo de formas básicas. Pueden utilizar los mismos pasteles para bocetarlos sin ningún problema. Aquí haremos la otra perita, lo estoy haciendo rápidamente solo para que ustedes entiendan más o menos cuál va a ser el proceso. Y la aplicación obviamente de la actividad que hicieron hoy a este ejercicio pequeñito. Entonces estamos utilicen por favor un color claro para que no vayan a dañar o ensuciar el papel antes de comenzar a aplicarlo con los tonos que corresponden. Entonces proporcionan. Ahí el coco. Bueno, la idea es que lo hagan muy bien con tiempo. Si se dan cuenta, todos son circulitos. Línea de horizonte, ok. Voy a empezar a realizar esta fruta que tenemos acá. Si vemos toda la base del color que tiene esa fruta, parte de lo que acabamos de hacer, de las esferas. Entonces, la base que vemos es el amarillo. Voy a aplicar el amarillo como base. Y tenemos unas zonas blancas, ¿no? Entonces vamos a aplicar también esos brillitos que están ahí. Vamos a difuminar. Se mueve mucho. Okay. Vamos buscando los brillos. Y acá es donde la técnica, digamos, puede cobrar más fuerza, el color, cuando no le quitan tanto con la manito. Yo sé que cuando uno comienza a difuminar, de pronto ya se empieza a mover mucho. Entonces comencemos a no difuminar tanto, sino a dejar que el mismo pastel pegue sobre la superficie. Entonces vamos a buscar las tonalidades que se ven ahí. Estamos mezclando uno sobre el otro. Y aquí ya vamos a empezar a utilizar toda la gama de colores, de hecho. Digamos que esta perita tiene tonos violetas y rojizos como sombra en diferentes partes. Aquí ya puedo seguir mezclando con el amarillo para sacar ciertos volúmenes. Ustedes van jugando mucho con la técnica. Hay verdes más oscuros, entonces puedo utilizar el azul para resaltar esos verdes más oscuros. Es un proceso de poner y poner y poner, ir buscando la forma, corregir en el camino si se dieron cuenta que la forma no funciona o no quedó muy parecida. Lo único importante que sepan y que entiendan es que el blanco y el negro son los tonos que ensucian. Si tú le aplicas tonos desde ya, digamos el negro, ya
es muy difícil que lo puedas limpiar. Entonces, cuando estés bien segura, aplica el tono negro. Digamos que para algunas sombras de acá ya tenemos los rojos. Puedes ir poniendo los rojos para sacar esas tonalidades. Y mira ya cómo empezamos a mezclar el color. Empezamos a mezclar los colores. Digamos que esta perita tiene unos detalles bien chéveres, bien interesantes ahí, que son esos brillos, son esas gotas de agua. En esta parte acá vemos ya muy oscuro, ¿cierto? De hecho vemos tonos rojos, pero también vemos algo de violetas. Es ahí donde yo necesito que ustedes vayan mirando, observando muy bien. También vemos unos violetas. Y es una técnica, o sea, es una actividad que te exige obviamente observar el color, mirar la mezcla de los colores que se está aplicando para generar ese realismo en esas frutas. Si partimos de las frutas, ya que son formas básicas y geométricas que les van a ayudar simplemente a aplicar lo que acabamos de ver. Pues pueden poner y ya empezar a dejar el color con el pastel. Ya acá digamos que conozcan la técnica, fluyan un poco con ella. En cuanto a la teoría, quizás tal vez relájense un poco con la teoría, simplemente digamos que ya hicieron unas esferas que les va a ayudar a conocer la técnica, entonces jueguen un poco, van mirando, ustedes van observando que el color mismo se los va dando el ejercicio. Y ya al final, cuando se sientan seguros, pues sí van a aplicar como la base en donde ustedes se dan cuenta, algunos tienen el tono negro. Y van sacando obviamente esas partes ya más fuertes, ¿sí? Y van sacando el color. Importante en el proceso de trabajar ese boceto, que vayan trabajando el fondo, ¿sí? Generalmente en pintura se trabaja de atrás para adelante. Pero digamos que comencemos con las formas, van construyendo y van trabajando el fondo. Los fondos, si ustedes se dan cuenta, tienen violeta, tiene rojo, tiene negro, tiene azul. Entonces es ahí donde necesito que ustedes apliquen toda esa teoría, van aplicando el fondo. Y después de aplicar el fondo, de que quede muy parecido al que ven ahí, digamos que acá estoy jugando un poco con la mancha porque no tengo mucho tiempo. Acá. Después de aplicar el fondo es que van a empezar a resaltar la forma sobre ese fondo. Si no lo hacen, pues se va a ver que el fondo está sobre la forma, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación que se utiliza mucho en pintura para que quede precisamente el fondo y la forma sobre. ¿Listo? Entonces, sé que no alcanzo a mostrarles esto terminado, pero la idea es que ustedes lo exploren en casa para que puedan tener el tiempo necesario de jugar un poco con la técnica. ¿Listo? Se ve chistosa. Entonces vamos a trabajar con esa actividad y en la próxima clase trabajaremos animales con textura. Ya entendiendo todo el asunto de color, es mucho más fácil que podamos aplicarlo a un animal. Estaré enviando algunos ejemplos más de animales o si alguno de los que envié les gusta, pues podemos trabajarlo. Y para la siguiente clase sería importante que ya lo tengamos bocetado para que adelantemos. ¿Listo? Puede ser sobre papel craft y también queda muy hermoso sobre cartulina negra. Entonces les doy la opción, si alguien se anima a trabajar sobre cartulina negra, la técnica también permite que el color negro, que los pasteles resalte sobre el negro y también queda muy, muy chévere. ¿Listo? Entonces muchas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente sesión y hasta